Buenas. Bienvenidos a Aire Puro, un podcast que pues nace de lo puro, del amor al trail y de las ganas de correr y hacer deporte. Y hoy estoy, que me hace muchísima ilusión, con Ángel Azcino, que es entrenador y deportista. Y bueno, preséntate un poco. ¿Quién es Ángel? Pues bueno, bienvenidos a todos. Espero que este ratito os resulte interesante. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues soy Ángel Azcino, corredor de montaña, apasionado del deporte en general y una persona a la cual el deporte pues hace unos 12, 13 años más o menos pues le cambió un poco su forma de vida. Sí, y bueno, ya que has tocado el tema de que te cambió el deporte la vida, porque he estado por ahí investigando que estudiaste gestión y administración pública. Sí, empecé una carrera que realmente no tiene nada que ver con el deporte, como yo creo que hoy día muchos jóvenes se sentirán identificados en el sentido de que ¿qué hago yo? Cuando termino el instituto, ¿qué estudio? Pues bueno, yo me planteé esa situación y como no tenía nada que me motivara en ese momento, dije, bueno, pues voy a hacer una carrera que toque un poco todo, con mi idea era de opositar para ser policía nacional. Al final se quedó todo por el camino, pero esos fueron mis inicios después del instituto. Sí, porque realmente después de esa carrera, bueno, ¿la terminaste? No la llegué a terminar, me quedaron 4 o 5 asignaturas solo. No, porque te iba a preguntar que si trabajaste de algo relacionado con eso, entonces nada. No llegué a terminar la carrera por esa falta de motivación. Sí es verdad que, entre comillas, fue una pena porque me quedaban muy pocas asignaturas, pero eso, empecé con las oposiciones de la policía y finalmente, pues sobre todo por un problema de visión, no seguí avanzando a ello porque era casi imposible que, aunque yo sacara la plaza, pudiera pasar el reconocimiento médico. Sí, que también hay que ser un poco realistas en ese momento y que quizás no era tampoco lo que te llenaba al 100%. No, estaba claro. Al final muchas veces es eso, es con 18, 19 años, muchas veces tenemos que elegir tomar una decisión muy importante que nos va a marcar a lo mejor el resto de la vida y a lo mejor en ese momento no hacemos la elección adecuada. Claro, no, sí, es que es súper difícil. Y bueno, y después de eso ya te metiste a estudiar algo relacionado con el deporte. Eso sí. Sucedió un poco más adelante, pues bueno, ahí pues estamos hablando de que tendría pues 19, 20 años cuando iniciamos la universidad. Yo, el deporte, para que un poco la gente conozca y se ponga un poco en situación, lo que hacía de deporte en ese momento pues era lo típico, ir al gimnasio 2, 3 días a la semana, y sí que los fines de semana lo compaginaba un poco con lo que veis aquí detrás, con la bici, pero algo totalmente recreacional, de quedar con algún amigo el sábado o el domingo y hacer una ruta en bici. Era mi única relación con el deporte. Bueno, y lo típico y lo famoso aquí en Málaga, la carrera del Corte Inglés. Alguna que otra carrera del Corte Inglés, totalmente. Pues sí que había hecho, que eso era lo más parecido a correr en ese momento. Claro, que bueno, después nos meteremos en el tema de la bici, porque veo, mirando en tu Instagram, que en las publicaciones más antiguas y todo, hay muchísimas fotos en carreras de bici, sobre todo de bici de montaña. Sí. No sé si estaban más encaminados a eso que a la bici de carretera. Bueno, sí, yo creo que casi todo el mundo al final empieza más con la bici de montaña que con la de carretera, y fue mi primera bici que tuve. Empecé con una bicicleta de 200 euros. Y bueno, eso fue creciendo un poco más la afición por la bici, hasta llegarme a tener bici de montaña y bici de carretera. Pero como te digo, al final eran más rutas entre amigos. Se pueden contar con los dedos de una mano las carreras de bici que yo he hecho, porque tampoco era una cosa que me motivase como tal. Ya te digo, pues así fue más o menos un poco lo que serían mis inicios deportivos, con 19, 20 años. Y después, como ya dejé un poco pues esos estudios a un lado, que no me aportaban tanto, pues ya comencé a trabajar. Y mi primer trabajo, como tú bien sabes, porque hemos compartido puestos de trabajo, pues fue también relacionado con el deporte, ya que mi primer empleo fue en Decathlon.
Y relacionado con las bicis, porque empecé a vender bicis, como Sí, en la aquel sección de ciclismo. que dice. Sí, yo empecé en la sección de ciclismo. Y bueno, a lo mejor la gente se pregunta un poco cómo empecé a correr. Y empecé a correr pues con los propios amigos que iba en bici, pues me dijeron que había una cosa, que era una carrera por montaña, de noche, pero que era por sitios donde yo iba con la bici, en los montes de Málaga, ¿vale? Y dije, bueno, pues esto tiene que estar guay. Sí, Y esa fue fue mi primera toma de contacto con lo que hoy día es el trail running. Y estoy hablando que eso puede hacer perfectamente, pues no sé, a lo mejor incluso podía haber buscado hasta a lo mejor que está el trofeo por ahí perdido para saber de qué año era, porque por suerte o por desgracia, no sé cómo poder valorarlo, hice podium de mi categoría. Ostras. Y eso fue ya lo que me terminó de enganchar a decir, esto se me da mejor que la bici, esto me gusta más. Sí, aquí podemos meter un poco el pincho que va bien. Totalmente, Y eso, totalmente. te quería preguntar, ya que has dicho el tema del Decathlon, si el tema de estudiar algo relacionado con el deporte vino antes o después de entrar en Decathlon. Porque como ha sido una etapa muy grande así de tu vida. Vino mucho después. Pues eso, comencé en Decathlon hace aproximadamente 10 años, ¿vale? Y esa carrera más o menos la hice, la primera carrera de trail, la hice hace 12, 13 años, con lo cual yo ya había hecho algo. Pero no, esto de empezar a estudiar algo relacionado con el deporte viene de hace mucho menos tiempo, de hace unos 5 años más o menos o así. Claro, que has estado mucho tiempo realmente de corredor popular, así por decirlo, Sí. sin idea de estudiar nada relacionado con el deporte, a ver, simplemente entrenando con un entrenador, supongo. Sí, eso sí fue una de las cosas que yo hice más, pues bueno, a raíz de esta primera carrera de trail. Después hice otra carrera que también tengo muy marcada, que fue en Ronda, que era la media maratón de la subida al Puerto del Viento, que salía de Ronda, subía al Puerto del Viento por carretera y bajaba, era subir y bajar esa. Y esas fueron mis dos primeras carreras que me marcaron un poquito más. Y a raíz de ahí pues estuve, yo creo que el primer año sin entrenador y ya empecé a trabajar con un entrenador porque, bueno, quería seguir viendo esa progresión. Pero como te digo, ahí todavía yo no tenía ni planteamiento de estudiar más nada. Estaba, entre comillas, pues bueno, acomodado a persona joven, tiene mucho Claro. tiempo para entrenar, tiene un trabajo que le permite pues tener sus ingresos, pero bueno, pues ahí todavía vivía en casa con mi madre y demás y tenía todo pues a favor para entrenar, trabajar y sin ninguna obligación importante. Claro, que ni siquiera te lo planteaba. Entonces podríamos resumir que empezaste con la bici no te llevaba a ningún sitio, por así decir, a temas deportivos. Sobre todo si te gustaba, claro. Tema competitivo. Claro. Me gustaba, pero no alguna carrera en bici hice, pero no me gustaba competir en bici. Claro, luego la mítica carrera del Corte Inglés, el seguirla pues prácticamente todos los años como todos cuando empezamos, aquí en Málaga, y luego ya pues el salto ese de calidad que diste y que viste que era necesario el tema de buscar un entrenador. Sí, y ya bueno, eso, fui creciendo, cada vez me interesaba más el por qué pasaba a mi cuerpo cada vez que hacía una carrera, y como yo digo, sobre todo cuando salían mal, el ver el por qué, pues por qué había reventado en esa carrera, por qué tenía calambres, por qué no llegaba bien, por qué pasaban las cosas a mi cuerpo. Y gracias a eso, a trabajar a tiempo parcial, pues me planteé el hecho de estudiar el grado superior de deporte, el que antiguamente se llamaba TAFA, ¿vale? El grado superior. Y bueno, pues por suerte lo pude compaginar. Eso pues lo inicié hace aproximadamente, yo acabé el TAFA, si no me equivoco, hace unos 3 años aproximadamente, eran 2 años de estudio. Para eso la idea que tenía era el aprender un poco más qué pasa en nuestro cuerpo cuando entrenamos y buscar esa mejora. Claro, eso me parece curioso. ¿No lo empezaste a estudiar con la idea de ser entrenador? Lo empezaste a estudiar con la idea de entenderte.
Sí, colega de... sí, era, bueno, pues al final también, ojo, seguramente un poco influenciado porque tampoco me veía de aquí a 10 años trabajando a tiempo parcial, teniendo la vida como la tenía, bueno, y quería pues dar un salto eso en mi vida laboral, pero la verdad que nunca, yo no entré a estudiar el grado superior pensando, no, yo voy a ser entrenador, no, al final era un poco más por a lo mejor por aprender más que por otra cosa, y sobre todo porque tampoco era el compromiso de decir, no es que tengo que dejar mi trabajo de muchos años ya, estando indefinido, por estudiar. Al final, como podía compaginarlo todo, digo, Claro. bueno, todo va a seguir igual realmente, y ahí fue pues donde un poco más o menos Sí. empecé a descubrir un poco todo lo relacionado con el deporte. Claro, que la única opción que tenías era sumar realmente. Y me siento súper identificado contigo porque, claro, yo ahora mismo estoy terminando de estudiar un grado superior de desarrollo de aplicaciones, pero al meterme en este tema del deporte como más de lleno, intentar mejorar mi rendimiento y todo, pues me ha dado la curiosidad de meterme el año que viene o cuando sea en un grado de nutrición, de dietética. Y claro, cuando yo me he planteado eso, no ha sido realmente para ejercer como dietista o para empezar a hacer dieta, nutrición deportiva, lo que sea. El plano principal ha sido, quiero entender por qué, y sobre todo para personas que tenemos intolerancia y todo eso, quiero entender por qué está tan ligada la nutrición al deporte, al rendimiento deportivo, y entonces me siento súper identificado por eso, porque es simplemente para conocerme. Luego ya si da sus frutos de otra manera, pues los dará. Total. Pero me parece súper interesante. Sí, es eso, muchas veces, ojo, pues a lo mejor si yo hago eso con 16, 17 años, a lo mejor hubiera practicado el deporte como lo estoy practicando ahora, pues en ese momento pues a lo mejor me hubiera ido a Granada o a Sevilla a estudiar el famoso INEF, pero como no se dio la circunstancia, pues bueno, lo tuve que hacer un poco más, digamos, casero, por así decirlo, de decir, no quiero abandonar mi trabajo como tal, porque a mí también es verdad que, bueno, la gente un poco a lo mejor más cercana sí que lo conoce, pero yo podía, en vez de haber empezado el TAFAP, podía haber empezado en ese año ya, creo que llevaba un año con la condición del deportista de alto rendimiento, por un puesto que hicimos en un campeonato de España de clubes. Y al final la ventaja de tener la condición de alto rendimiento es que puedes acceder a carreras en un cupo que se reservan para eso. Entonces yo podría haberme liado un poco la manta a la cabeza y haberme ido a lo mejor a Granada, por ejemplo, a iniciar la carrera. Pero claro, eso ya sí me daba un poco de miedo. Es decir, abandonas el puesto de trabajo, te vas 4 años fuera. Por aquel entonces ya también tenía pareja, ya era todo un poco más complicado, que a lo mejor con 18, 19 años pues no te importa tanto, ya con 20 y tantos ya dices tú, hostia, tal, y ya después, bueno, pues como tenía amigos y conocidos que habían estudiado también la carrera o habían terminado también el grado superior, pues hablándolo con ellos se lo planteaba, y ellos muchas veces me decían, mira, al final la carrera, sí, hombre, está claro, vas a aprender más que en el grado superior, al final es el doble de tiempo, pero vas a tener también muchas asignaturas y muchas cosas que vas a estudiar que realmente no te van a aportar. Al final, si a ti te gusta lo que es el mundo de el trail, el running y todos los deportes de resistencia, más vale tener una titulación básica, como puede ser un grado superior, ¿vale? Y ya después tú profundizar sobre lo que a ti te gusta realmente y hacer cosas que te especialice en eso que realmente tú quieres, pues diferenciarte del resto. Y eso pues fue una de las cosas que me hizo decir, bueno, pues no, voy a estudiar el grado superior. Cuando termine el grado superior, si puedo, pues a lo mejor convalido y termino haciendo la carrera, cosa que no pasó, porque realmente se me planteó la situación. Bueno, incluso terminé el grado superior y hice un máster de entrenamiento con el fin de convalidar más asignaturas, por si después terminaba la titulación universitaria. Pero cuando me enteré, por ejemplo, que había un máster específico de trail running, que eran 8 meses estudiando cosas relacionadas con el trail running, dije, yo prefiero apostar por esto antes que tener que acabar 2 años de asignatura que no me van a aportar tanto. Entonces, bueno, ahí fue un poco, esa ha sido, digamos, un poco más la formación académica. Joder, qué guay. Y me parece también súper guay que compaginases al 100% el tema de deportista,
estudiar, trabajo y que aparte en medio, porque si bien no me equivoco, en 2017 fue cuando te dieron el título de alto rendimiento, certificado de alto rendimiento. Fue el primer año, sí, fue el primer año. Y entonces, claro, tú estás en ese momento en el que realmente lo estás consiguiendo llevar todo para adelante y ahí fue cuando tú das el paso a decir, oye, quiero ser profesional, entre comillas, quiero... Sí. A ver, no fue un paso complicado, pero bueno, yo sí que se me planteó la situación que yo sabía que cuando iniciara el grado superior, pues sabía que iba a tener muy poquito tiempo, realmente. Aquí hay que ser realista. Yo al final por las mañanas pues iba de 8:30 a 3 a estudiar y después por las tardes, pues si no recuerdo mal, yo creo que estaba a 22 horas en Decathlon. Entonces yo tenía muy poco tiempo libre. El poco tiempo libre que lo tenía, pues bueno, intentaba optimizar al máximo posible los entrenamientos. Pero a mí nunca se me olvidará y son cosas que al final te dejan marcado como deportista y bueno, y como persona. El hecho de el segundo año, no, sí fue el primer año de TAFA. Teníamos el segundo, no me acuerdo ya. No, creo que era el primer año. Teníamos la asignatura, bueno, teníamos 2 días a la semana que entrenábamos en Carranque, ¿vale? En el complejo deportivo de Carranque, que bueno, para la gente que no sea de Málaga, pues bueno, es un complejo deportivo que tiene pista de atletismo. Y yo empezaba las clases a las 8:30 de la mañana y la pista de atletismo abría a las 8. Entonces yo le pedía permiso a los profesores de la primera hora para que me dejaran entrar a clase 15-20 minutos un poco más tarde para que me diera por lo menos tiempo a hacer un entreno de 45 o 50 minutos o al revés, o a las 3 de la tarde cuando acababa, que la pista de atletismo estaba abierta hasta las 3, pues pedirle permiso de salir a las 2 y poco para intentar hacer el entrenamiento y uno de esos días por lo menos quitar el entreno ya que estaba allí, porque después por la tarde no iba a poder porque trabajaba. Hombre, que sí o sí te tenías que buscar tu tiempo, porque si no, literalmente imposible. Sí. Y bueno, dejando un poco de lado el tema de la formación, quiero que me cuentes sobre cómo fue el paso de asfalto a trail. Porque claro, siempre tú eres el primero que me has dicho la frase de que para ser corredor de trail, primero tienes que ser corredor. Entonces, ¿hay un momento en el que decidiste hacer el cambio o fue algo progresivo o nunca lo has dejado realmente? No, realmente, como te digo, yo al final las primeras zapatillas, yo creo que casi todo el mundo, las primeras zapatillas que se compra son de asfalto, no son de trail, ¿vale? Y yo, aunque entrenaba un poco más en bici, al final lo compaginaba también con la carrera a pie. Además, no se me olvidan esos primeros entrenamientos que yo, bueno, pues vivía por el centro de Málaga y claro, te estoy hablando que por entonces, pues claro, las primeras veces no entrenaba ni con GPS, entrenaba con alguna aplicación del móvil que me registrara la actividad y yo ya tenía una ruta que era siempre la misma, que era salir de casa, llegar al paseo marítimo, ir hasta la Torre Mónica y volver. Eso eran justo 10 kilómetros. Entonces, claro, yo hacía siempre lo mismo. Y mi idea era intentar hacerlo cada vez un poco más rápido, ¿vale? Para ver más o menos por qué, porque claro, yo hacía eso porque después lo que iba a correr era la carrera del Corte Inglés, que eran 10 kilómetros. Claro. Entonces decía, pues ya está, qué mejor que entrenar, que hacer lo mismo, hacer esos 10 kilómetros y ver cómo progresa y hacerlo cada vez un poco más rápido. Estoy hablando que a lo mejor pues esos 10 kilómetros por aquel entonces pues lo hacía a lo mejor entre 45 y 50 minutos. Que no está mal para alguien que se estaba iniciando. Entonces, yo recuerdo que esos fueron más o menos mis inicios de corredor de asfalto. Y después sí que es curioso, el que me picó un poquito más el gusanillo y me puse un poco más a entrenar, estaba yo todavía terminando, no había terminado yo la carrera, no había echado todavía, había tirado un poco la toalla en la carrera universitaria y estaba con una asignatura que me costaba mucho, que era Gestión Administración Pública. No, perdona, Gestión Administración Pública, el nombre de la carrera. Contabilidad Pública, ¿vale? Era una asignatura que tenía atravesada y demás, y mi novia y yo tuvimos que empezar con clases particulares para intentar aprobar la asignatura. Y el profesor que teníamos hacía running. Y fue el que, no sé, así me picó, me dijo, tío, que tú con lo poco que estás haciendo estás mejorando, tal cual.
venga, intenta correr un poquito más. Y él fue el que me dio el gusanillo de autoexigirme un poquito más. Y a día de hoy es muy curioso que hace poco volví a coincidir con él en el gimnasio y claro, él me ha visto crecer pues desde hace más de 12 años a donde estoy ahora mismo y dice, tío, es que es increíble lo que has conseguido. Y gracias a él, a Virgi, fue el que me picó, me dio el gusanillo, ese que te dices tú de voy a apretarme un poquito. Sí. Y ahí fue, bueno, pues fue un poquito más o menos donde me tomé un poco más en serio, de hacer algún entreno un poquito más de asfalto. De que a lo mejor en vez de entrenar 1 o 2 veces por semana y querer hacerlo más rápido, pues meter alguna sesión diferente. Sí, que realmente con inexperiencia y sin tener ni idea de lo que hacemos, pues poco podíamos variar. Total. Pero sí. Total. Y bueno, y entonces, ahora mismo, ¿en qué punto crees que te encuentras a nivel deportivo comparado con tus inicios, con todo? Bueno, al final yo sí he hecho la vista atrás, ¿vale? Y ya, bueno, dejando un poco esa transición del asfalto a la montaña y ya plantándonos más o menos sobre esos años, sobre 2014, 2017, si como tú bien has dicho, ya ni lo recordaba, pero pues seguramente fue la primera vez que obtuve pues eso, el alto rendimiento, que ojo, hay que decir que lo he obtenido por la Federación de Montaña y es por Campeonatos de España de clubes. Yo, por desgracia todavía, mi nivel no me da para estar en un podio en absoluto de un Campeonato de España, pero al estar entre los 3 primeros equipos de los campeonatos de España, ya, digamos, el equipo que compite ya obtiene la condición de alto rendimiento, ¿vale? Claro, porque esa condición de alto rendimiento te la conceden una vez o te la pueden conceder más veces. Tú la vas renovando, ¿vale? Cada vez que consigues, al final, el alto rendimiento dura por 3 años, ¿vale? Y tú, por ejemplo, si el año pasado a nosotros se nos dio la circunstancia de que con el club de montaña, con el Alpino Benalmádena, hace 2 años fuimos subcampeones, ¿vale? Por esa condición, pues ya la renuevas por 3 años, pero el año pasado fuimos campeones de España. Claro. Pues otra vez, si vuelves a solicitarla, te la renuevan otra vez por 3 años. Entonces, más o menos, pues bueno, pues por contextualizar un poco las fechas y demás, yo ya sobre 2014-2015, yo ya estaba entrenando a mis máximas posibilidades, ¿vale? Y sí es verdad que ahora sí, como te digo, si he hecho la vista un poco atrás, creo que quemé etapas demasiado pronto. Y es una de las cosas que ahora ya por defecto un poco más de haberlo vivido, intento transmitirlo a las personas que empezamos a entrenar en ese sentido. Porque sí creo que debería de haber hecho una progresión más suave, por así decirlo, en el mundo de las carreras por montaña. ¿Por qué? Porque al final yo al poco tiempo de estar entrenando en condiciones, yo ya estaba corriendo, por ejemplo, maratones de montaña. Te entiendo tanto. Y bastantes. Sí. Entonces sí es verdad que, bueno, ahora echando un poco la vista atrás, dije, creo que me exigí demasiado para el poco tiempo, entre comillas, que llevaba entrenando. Ya no solamente en distancia, también un poco, que si quieres después hablamos ya un poco más en profundidad, a nivel de exigencias que yo me autoimponía, por ejemplo, en hacer todavía, claro, yo ahí cuando ya estaba más o menos a un nivel medio, ¿vale? Medio alto, era todavía sub-23, la famosa categoría promesa, que creo que ya incluso ha desaparecido a nivel de... Soy promesa. Sí, no, pero bueno, no sé si lo llaman ya promesa en la Federación de Montaña o sub-23, bueno, más o menos. Sí, pero vaya, que el rango de edades sigue siendo el rango, antes de dar el salto a senior o absoluto, por así decirlo, ¿vale? Yo me tiré un par de años, pues haciendo, por ejemplo, el circuito de Copa Andaluza en categoría sub-23. Y era chocarme contra una puerta, siempre, cada 2x3. ¿Por qué? Porque por suerte o por desgracia, éramos muchos los corredores del año 90, 91, 92, que después si quieres ya pasamos un poco más, hablamos un poco más en profundidad. Entonces era un poco frustración. ¿Por qué? Porque claro, yo competía con gente que a día de hoy es muy buena. Y era normal que en esa época ya fueran mejores que yo, porque a día de hoy, pues es que están en un nivel muy alto. Entonces era un poco de, quítate presión. ¿Sabes lo que te digo yo? Muchas veces a la gente que empieza a entrenar conmigo, corre sin presión, no corras presionado por un puesto, porque al final, si no, eso lo que te hace es muchas veces no disfrutar tanto del proceso.
Claro que a no ser que tu vida dependa de ello y que tu nivel económico dependa de ello, pero realmente tampoco, porque si tú estás compitiendo y estás ahí todo el rato con... Si no gano, no como este mes. Y estamos Vas a hablando, conseguir. de hace 10 años. ¿Qué? Hace 10 años el Claro, trail era nada. un cachondeo, ¿sabes lo que te digo? Es que no tenía sentido ninguno. Ahora, a día de hoy, pues bueno, puede haber gente que se puede dedicar profesionalmente a esto. Hace 10 años, ni de coña. Entonces era la presión que tú te querías poner por estar ahí delante, que muchas veces pues te hacía no realmente disfrutar de las carreras. Bueno, y que ahora mismo sigue sin ser nada realmente el trail, que a lo mejor está dando un empujón, pero aún así está Sí, complicada la sí. cosa. Y bueno, eso, que ya diste tu paso a intentar profesionalizar un poco más el deporte. Y bueno, lo que te he preguntado realmente, que ¿cómo te ves ahora? ¿Piensas que estás en tu mejor momento en tema de rendimiento deportivo? Bueno, ¿O ha pasado o llegará? Claro que... al final yo me lo he planteado también un poco como una transición. ¿Por qué? Porque, bueno, al final yo sabía que cuando yo llevaba tantas cosas para adelante, como eran los estudios, el trabajo y demás, al final el rendimiento no puede ser tan bueno. Entonces, yo sí que es verdad que me marcaba ya un poco cuando tuviera esa estabilidad, eso de decir ya, he terminado lo que serían los estudios, tal. Yo me marqué un punto de transición que fue el tener ya mi casa como tal, junto con mi pareja, y tener ya esa estabilidad y esa tranquilidad, ¿vale? De decir, yo creo que ahora puedo maximizar ese entrenamiento, ya no tanto porque entrene más, sino porque al final asimiles mejor ese entrenamiento, y el asimilar ese entrenamiento te haga subir un peldaño más. Y yo creo que, bueno, sí, se puede decir que realmente el año pasado, final de 2022 e incluso la temporada de 2023, yo creo que ha sido mi máxima temporada de mejor nivel. Es verdad que sí, sobre todo ahora que este inicio de temporada de 2024, te voy a ser sincero, no estoy obteniendo los resultados que me gustaría obtener, o más que los resultados, las sensaciones con las que me gustaría competir, también viene influenciada porque me estoy comparando ya con un punto de partida muy bueno, que era eso, que era a partir de final de 2022. Yo ya, más o menos, para que te hagas una idea, al inicio de 2022 ya tuve más o menos esa estabilidad ya en mi casa, con todo ya acabado, seguía todavía trabajando y compaginando el trabajo de entrenador con el trabajo en Decathlon, pero bueno, ya tenía más o menos esa estabilidad, y ya que por suerte este año ya me puedo dedicar al 100% al trabajo como entrenador, pues bueno, espero poder dar un saltito o por lo menos afianzarme en ese nivel. Pero yo sí que personalmente pienso que si tuviera que decir cuál ha sido tu año como corredor o como deportista, te diría que 2023. Claro, y podríamos decir que realmente no ha llegado todavía ese momento de alto rendimiento total, porque si te dedicas plenamente al deporte, o sea, por y para el deporte, a partir de enero o febrero de este año, es que lo mejor está por venir, indudablemente. Sí, todavía es verdad que bueno, que al final hay muchos proyectos relacionados pues con nuestra empresa, con Time to Train, que queremos sacar adelante, y que al final pues te van quitando un poco de tiempo y también un poco de energía. Pero hombre, está claro, al final dedicarte al 100% a lo que te gusta, al final hace que tú puedas ser dueño un poco de tu tiempo, de tener tu agenda y de intentar cuadrar un poco lo máximo posible. Y ojalá este 2024 lo acabemos igual de bien que 2023. Esperemos. Ojalá que sí. Y claro, ahora mismo, pasando también a otro tema, en distancias, ¿en cuál te mueves más o menos de competición, donde te sientas más cómodo? Porque claro, he estado leyendo que dices que más o menos entre 20 y 40 kilómetros. Sí. Pero claro, ahí hay un abanico gigante de desniveles. Sí, es complicado. Al final es lo bonito que tiene la montaña, que una carrera de 20 kilómetros te puede llevar a hacerla 1 hora y media, o te puede llevar a hacerla 4 horas, depende del terreno por el que estemos corriendo. Yo aquí sí es verdad que es curioso, y además lo he hablado con muchos amigos y otros entrenadores y demás, que he visto una transición en mí como corredor, en el sentido de que antes a mí, por ejemplo, me flipaban las carreras cortas, agónicas de 1 hora y poco, o los propios kilómetros verticales. Y cada vez,
hostia, me cuesta más ese punto de sufrimiento, diré, joder, que me estará llegando el momento este de que me estoy volviendo diésel, esto que te dice todo el mundo de que ya cada vez cuando nos hacemos mayores pasamos de más gasolina a más diésel. Pues bueno, a lo mejor estoy en ese punto de transición, de que esfuerzo cercanos a ese umbral anaeróbico cada vez me cuestan más. También será porque a lo mejor lo entreno menos y demás, pero yo antes disfrutaba mucho de carreras cortas de eso, de por debajo de 20 kilómetros, de agónico, de esto de decir, es que al final lo único que te tienes que centrar es no pasarte de vuelta para no reventar, pero sabes que la agonía va a ser máxima durante hora y media de esfuerzo, de ir a tope todo el rato. Y ahora cada vez, pues bueno, me encuentro mejor en los ultras todavía, una puerta que todavía no he abierto. Decir, ultra no te veremos en un ultra. Eso todavía no. He intentado hacer mis pequeños pinitos, pero no, todavía lo veo lejano. Pero sí es verdad que yo me veo compitiendo muy bien ahora y muy cómodo, ¿vale? En carreras que se muevan entre las 3 y las 5 horas. Más o menos. No me gusta hablar tanto de distancia y demás porque, sí, bueno, me gusta más enfocarlo por tiempo y eso, y moverme más o menos en carreras de esas 3-5 horas también. Muy influenciado porque a lo mejor antes en carreras más cortas me encontraba más cómodo porque a lo mejor la nutrición intraentreno o en la propia carrera no era tan importante y era uno de los temas que tenía más que trabajar, y ahora como he sido capaz de irlo trabajando más y controlando más, no tengo esos bajones de energía que me daban hace años en carreras más largas. ¿Vale? Entonces a lo mejor también un poco influenciado por eso y que realmente después soy capaz de mantener una intensidad submáxima durante más tiempo que una intensidad más máxima durante menos tiempo. Entonces, bueno, pues se hace todo un poco va encaminado todo a eso, a carreras. Pues yo ahora mismo disfruto mucho de eso, de carreras de 3, 4, 5 horas. Que ojo, que no quita que alguna vez en la temporada me gusta hacer una carrera un poquito más larga, a modo de superación personal. Pero el grueso de la temporada más o menos se mueve en eso. Sí, carreras más largas y también carreras más cortas, porque también, este año que has hecho 1 kilómetro vertical y ahora te vas a otro mismo, así que... Sí, al final es un poco eso. También, ojo, porque yo entiendo que a mí no me gusta encasillarme como un corredor determinado, me gusta trabajar y dar variedad también y estímulo al cuerpo en diferentes entrenamientos. Entonces eso también hace todavía que tú sigas creciendo como corredor, salir de esa zona de confort, hacer trabajo pues de esfuerzo por encima de umbral, al final cosas que si a lo mejor te dedicas a la larga distancia pues los dejas un poco más abandonados. Pero sí, al final se puede decir que, ojo, que una de las cosas que tengo también pendiente próximo, seguramente ya de cara a la próxima temporada, es intentar hacer marca en un 10K, por ponerte un ejemplo. En eso ahora nos vamos a meter. Vale. Si no... Perfecto. Pues claro, siempre nos dicen que si un corredor de montaña es lento, que si no sé qué... Bueno, ahora... Esa pared creo que ya se ha roto bastante, pero bueno, vamos a terminar de romperla. Porque sí, si no... ahora después lo hablamos porque yo pienso que sí, que es totalmente... Es absurdo. Y bueno, te quería preguntar una cosa que me he acordado, que lo vi ayer por ahí, no me lo he apuntado ni nada, pero bueno, que es, en el 2015 ganaste por primera vez el Trail del Genal. Sí, por ahí. Ese sí que está por ahí por la vitrina porque fue algo muy... Esos son 55 kilómetros, ¿no? Sí, esa edición más o menos sí, se mueve normalmente entre 50 y 55 kilómetros. Yo creo además que fue mi carrera más larga hasta aquel entonces, sí. Claro, porque si tú dices que tu salto así de calidad fue más o menos 2014 o por ahí, y ya el año siguiente, en 2015, ganas una carrera de 55, pues ahí tenemos lo de que te quemaste un poco. Correcto. Al final a mí ya es verdad que hace muchos años se me van un poco los años, pero sí que te quedas con las sensaciones esas. A mí, por ejemplo, no se me olvidará, no me acuerdo qué año es, pero la sensación de mi primer maratón de montaña. Mi primer maratón de montaña, pues seguramente sería 2 años antes, más o menos, a lo mejor 2013, sí, yo creo que 2013, 2014 a lo mejor. Y fue el maratón de Jarapalo, aquí. Ya no existe, sí, por desgracia, pero fue mi primer maratón de montaña. Yo no lo he pasado peor. Que yo recuerde, yo creo que no lo he pasado peor en mi vida. De sentarme y de decir,
Madre mía, lo que me queda a mí todavía. Yo no sé cómo voy a acabar hoy. Lo acabé, no me acuerdo ni tiempo. Yo solamente me acuerdo en la piedra en la que me senté. Que todavía entreno y cada vez que paso por ahí dije, aquí me quedé sentado yo en su día en el primer maratón de montaña. Entonces a eso me refiero, a lo cual a lo mejor empecé demasiado pronto, quemando cartuchos demasiado pronto. Claro, pero luego, sin embargo, si tomamos de referencia al Genal, pasaron 2 años y la ganaste, o 3 años, y pasaron otra vez 1 año o 2 y la volviste a ganar. Sí, bueno, a ver, Joder. Aquí sí es verdad que, aquí, vamos a ver, y sobre todo a día de hoy, ganar una carrera no es nada fácil. ¿Por qué? Porque al final salen corredores, como yo digo, de debajo de las piedras, ¿vale? Y tú lo puedes tener controlado y puedes conocer a fulanito, puedes conocer a menganito y llega una persona que no la has visto en tu vida y te gana, ¿vale? Y de cualquier parte de España, del mundo. Totalmente. Donde sea. Pero, ojo, sí es verdad que al final, sin quitar mérito a los rivales, pero algunas ediciones del Trail del Genal a lo mejor no han tenido el nivel que han tenido otras carreras en las cuales a lo mejor no he podido estar entre los 3 primeros. Y yo aquí soy el primero, por eso que muchas veces yo intento también a nuestros deportistas inculcarle un poco de que no se guíen solamente por el resultado. Claro, es que la posición realmente no te da nada, pero bueno, más que nada para tener la comparativa de te quemaste entre muchas comillas, pero luego ahí sí, el rendimiento, joder, claro. que al final, como yo digo, que yo ya tenía cierto nivel, ¿sabes lo que te digo? Que eso es innegociable. Pero el salto que yo me veo como corredor de por aquel entonces ahora es brutal. Hombre. Es brutal. Es brutal. Por ejemplo, un año de los que no gané el Trail del Genal, ¿vale? Que quedé tercero, si no me equivoco, pues ese año me parece que ganó Iván Ortiz. Todo un referente en las carreras por montaña. Entonces, pues está claro, a lo mejor hay que poner más en valor el quedar tercero un año que esa edición la gana Iván Ortiz, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y además no se me olvidará esa edición, cuento una pequeña anécdota, del por qué te digo de quemar etapas, ¿vale? Porque ahora te echarán las manos a la cabeza cuando te diga cómo corrí ese Genal, ¿vale? La semana de antes había corrido el maratón de Jarapalo. Toma. Maratón de Jarapalo y a la semana siguiente Trail de Genal. Pero no fue esa edición en la que te sentaste en la piedra, no. No, esa ya fue una de mejor rendimiento, ¿vale? Entonces, ahora cuando yo pienso, digo, qué locuras hice en su día, a qué estrés sometí el cuerpo sin necesidad. Y digo, joder, pues dentro de lo que cabe, tenía por aquel entonces, bueno, y sigo teniendo, por suerte, un cuerpo agradecido en el sentido de que no sufre demasiadas lesiones, pero eso no tiene sentido ninguno. Hacer un maratón de montaña y a la semana siguiente hacer una carrera de 50 kilómetros. Y además me acuerdo, muy curioso, que Iván, aquel día cuando crucé la meta, porque yo peté, en ese año iba tercero, ¿vale? Y yo no me retiré de esa carrera porque iba tercero. Yo me acuerdo que me iban haciendo el seguimiento por los pueblos y yo a partir del kilómetro 20 y tanto, yo ya iba calambrado. Claro, no había recuperado muscularmente, no podía. Y yo decía, me retiro. Claro, pero como el Genal, como mentalmente te da ese juego de que vas pasando de pueblo a pueblo y el que me iba haciendo el habituallamiento iba de pueblo a pueblo, me decía, si revientas, te retiras en el siguiente pueblo. Claro. Y así imposible. No, así no me retiré, llegué tercero, al final llegué con más pena que gloria, acabando tercero. Y crucé la línea de meta y una de las reflexiones que me hizo Iván Ortiz, que en su día se le agradecí mucho, me dice, tío, has quedado tercero. Dice, pero si tú sigues así, poco tiempo va a durar en este deporte. Con total razón. Hombre, es que el cuerpo obviamente no aguanta tanto. Con total razón. Que es imposible. Como las personas que hacen una carrera todos los fines de semana. No lo entiendo, no me entra en la cabeza. No. Pero bueno, tiene un tiempo eso. Claro, pero ¿qué pasa también? Que cuando a lo mejor te llega un deportista y te planteas, digamos, esas locuras, también tienes que echar tú la vista atrás. Y como has pasado por eso, intentar, pues, guiarle de la mejor forma para hacerle ver de que ese no es el camino. Pero es que tú al final lo has vivido y te puedes poner un poco también en la piel de... Sí, es que las ganas están realmente, pero es que claro, es que el cuerpo no aguanta. Total, no aguanta. Si quieres aguantar toda tu vida o gran parte de tu vida corriendo, es que es imposible. Sí. Bueno, marcas. Vale. Bueno, al final las marcas de esto, como todo, en asfalto sí que tenemos marcas de asfalto. Vale, pues... 5 kilómetros. Empezamos por ahí. Hostia, pues 5 kilómetros, la verdad que marca... No, te puedo decir de un 3000 en pista que hice que 9:12.
Y 5 kilómetros entonces, como no tienen marca. No tengo marca de más así o de menos, prueba, ¿cuánto? pues no lo sé, pero bueno, pues más o menos yo creo que puede estar rondando a lo mejor, o podía estar rondando más o menos en torno a 3,15 de media el kilómetro, que saldría a lo Ostras, mejor 16. 6 más o menos, sí, yo creo, sí, porque mira, 10K tengo de un campeonato de Andalucía, ¿vale? Que fue en Salobreña, me acuerdo, que fue mi primera carrera de mi única lesión que he tenido en toda mi vida deportiva como tal, lesión por sobreuso y demás, ¿vale? Y hice 33,54. 33,54, pero eso te estoy hablando que puede hacer ya perfectamente hace 5 o 6 años, Y eso por lo es menos. a 3:20 o 3,20. 3:22, por ahí. No, menos creo, ¿no? Menos de 3,18 puede ser. Madre Me parece, creo, no lo sé, la verdad. Madre mía. Pero bueno, de la que estoy más orgulloso De la es, media maratón. es de la media maratón, ¿vale? Qué locura. De 2022 creo que fue, ¿no? Del maratón de No lo Málaga, en sé. la edición creo que fue del maratón de Málaga de 2022. Yo me sé la marca. Bueno, creo que me dijiste 2021 hace O tiempo. 2021, sí, final de Creo que sí. 2021, sí. Sí, claro, porque 2022 la acabé corriendo mi carrera más larga, que fue el Ultra Costa de Almería, la de 75 kilómetros. Pues fue en el Maratón de Málaga de 2021 que hice la carrera de la distancia de media maratón. Y hice 1:11 y algo, la verdad. Sí, Locura. eso es la marca que Es yo, una locura. yo veo más locura. Y después, bueno, mi talón de Aquiles, el maratón, Que vendrá, ¿no? Vendrá, espero que sea la próxima temporada, que tengo 2,54 solamente. Bueno, solamente. Solamente ¿Quién lo 2,54, pero ojo, las dos últimas veces que lo he intentado preparar, que ya te digo que la última vez fue en Sevilla, no, en Málaga. Sevilla me retiré, Málaga me retiré también, hace ya 5 años me parece, y que tenía bueno, al final las dos retiradas que tuve yo creo que fue un poco más la cabeza que las piernas. Pero bueno, tengo ganas, tengo motivación para el año que viene hacer un bloque un poco más específico para intentar desafiar esa maratón. La media la veo ya muy complicada de mejorar, Bueno, pero quiero intentar rascar algunos segundos en el 10K y algunos minutos en el Entonces, maratón. resumimos. 5K no tienen marca. No. 10K 33. 33,54, Luego, media maratón 1:11. 1:11, Una 20 y locura. tanto, Maratón 2,54. 2:54, pero no existe tampoco Sí. realmente. Y luego, kilómetro más rápido que tengas. Ahora mismo. Bueno, Complicado, ¿no? sí, no, en alguna carrera de montaña sí, no te sabría decir exactamente, pero haciendo series en llano, como tal, ¿vale? Mi kilómetro más rápido haciendo series en llano ha sido 2,49, que haya visto, por ejemplo, en un 1000. Y después en carreras por montaña, sí que algún 1000 he visto a 2,30 y largo, pero cuesta abajo, Claro, ¿vale? cuesta abajo. Cuesta abajo, pero en llano, entrenando, 2,49, el 1000 más rápido. Bueno, y también en un entreno que te vi, que te vi en Strava, que eran 2 kilómetros seguidos a 2,50 y algo en montaña. Sí. En una bajada. En Sí. un entreno de hace un par de meses o 3 Sí, meses. más o menos. Algunas veces cuando hago algún fallback por montaña y me Madre pilla mía. algún terreno rápido y demás, pues sí que hay que apretarse un poco cuesta abajo. O sea, a mí me parece una locura que alguien pueda llegar a esos ritmos en un entreno, ¿no? Admirador total. Y bueno, entonces, eso. Te quería decir que me parece también una locura el tema de lo que es una preparación para una maratón de asfalto. O sea, me parece casi más duro que prepararse para una ultra de montaña. A mí a nivel mental, por lo menos a nivel mental, me resulta más duro. Me resulta más duro planteándote que tal hacer una buena preparación para un maratón de asfalto, al menos tienen que ser 4 meses. ¿Vale? Partiendo ya de una experiencia previa y de una temporada de decir, pero bueno, vamos a iniciar la preparación específica para un objetivo de asfalto. Los 3-4 meses no te los puede quitar nadie y son muchas horas, mucho llano y sobre todo los que nosotros, Duro. sí, nosotros los que venimos de la montaña, a todos yo creo que nos pasa que dices, nos planteamos un objetivo de asfalto, pero cuando ya estás en mitad del objetivo dices tú, ay, qué de menos he hecho la montaña. Sí, ¿para qué? Bueno, el ejemplo más cercano que tengo yo es José Pino, nuestro ejemplo. gran compañero, que él siempre que se ha preparado una maratón, bueno, cuando lo he visto preparándose media maratón y todo eso,
que acabas reventado de la cabeza, sobre todo, de decir, es que no puedo más, ¿qué es esto? Que es muy agónico. Es que el asfalto, yo siempre diré que un maratón de asfalto es muchísimo más duro que un maratón de montaña, pero sin ningún lugar a duda. Bueno, y sobre todo eso mentalmente, que a lo mejor físicamente el maratón de montaña te puede exigir más. Depende, a mí no. Pero depende mucho. A mí claro. personalmente no. Por mi perfil también al final de corredor más de montaña que de asfalto. Seguramente si pasa al revés, si hablamos con un corredor de asfalto que está empezando en la montaña, pues dirá al revés. Pero a mí personalmente me pasa mucha más factura el asfalto que la montaña. Y sobre todo eso es la agonía. La agonía que a ti te da preparar ese objetivo, que tú sabes que el día te vas a tener que tomar el gel así de un golpe porque no te vas a poder echar andado, no te vas a poder parar a beber un vaso de agua como en un maratón de montaña, que no hay problema ninguno por pararte. Claro. Entonces es diferente. Joder. Bueno, pasamos también de tema. Quiero que me digas un sueño a cumplir en el tema del deporte. Vale. Aunque sea a corto plazo, a largo plazo, lo que sea, un sueño a cumplir. Bueno, al final, a mí, como espinita o como algo que quiero hacer y que tengo muchas ganas y que todavía no se ha planteado la situación y demás, me gustaría mucho, mucho, mucho hacer una carrera por etapas. Pero una carrera por etapas de un viaje chulo de alguna zona que sea espectacular y hacer una carrera por etapas. Es uno de los objetivos que tengo que cumplir algún día. Vale, que no estamos hablando tampoco de un sable, ¿no? No. Pero sí, que una carrera... Sí, una carrera por etapas en algún entorno idílico de montaña. Qué guay. Joder. Bueno, ¿y te parece que hablemos sobre tema entrenamiento, sobre tema, pues, de entrenos del día a día? Vale, perfecto. Primero, ¿cuánta importancia crees que ha surgido en tu día a día el tema de seguir una planificación? Del paso a no entrenar, a estar con un entrenador. Vale. ¿Crees que ha sido un cambio que has notado muchísimo? O... Yo quizás a lo mejor no lo he notado tanto en ese sentido porque empecé muy rápido con un entrenador. Entonces a lo mejor, pues eso, haber dado el paso tan pronto a tener entrenador, pues no tuve también ese periodo de auto aprender. O aprender a base de error, llamémoslo como quiera. Pero sí pienso al final que hoy día, ¿vale? Tal y como se está viviendo el deporte y el boom que tiene el deporte, porque realmente, pues es que yo he hecho la vista atrás y hace pues 12, 13 años, al final éramos los mismos en las carreras. Realmente sí, había gente, pero joder, tú coincidías, también había menos carreras, también claro. Es verdad. Entonces tú coincidías siempre con los mismos. Pero ahora, tal y como está creciendo el deporte, al final tener, digamos, el apoyo de alguien que te guíe, ¿vale? Te guíe y sobre todo, ya no es el propio entrenamiento en sí, sino que te guíe en base a los objetivos, a no cometer a lo mejor estos fallos que hemos hablado anteriormente, o decir, tío, no quemes etapas antes de tiempo, vamos a crecer como corredor, aprende a correr y ya después nos marcamos objetivos y demás. Creo que puede ayudar mucho y también puede evitar muchas frustraciones. Y también que el tema de seguir una planificación, tener un entrenador y todo eso, no te va a solucionar la vida a nivel deportivo. Que a mí eso era una cosa que me chocaba al principio y que ahora lo tengo súper interiorizado, que no es tanto el que tengas un entrenador, es que tengas un entrenador y que interpretes lo que te dice el entrenador. Porque si tú sigues al pie de la letra lo que te pone el entrenador, ahí a rajatabla, no escuchas tu cuerpo... Bueno, al final para eso, si no, te metes en internet, te descargas un plan de entrenamiento. En montaña no es tanto, pero en asfalto hay 20.000 planes de entrenamiento. Te descargas por eso, te descargas cualquier plan de entrenamiento, lo subes a cualquier software del reloj que uses y ya tienes ahí tu entrenamiento. Al final, yo concibo más, y es lo que yo más valoro de un entrenador, ¿vale? O de los entrenadores que he tenido, el que me expliquen el porqué, que me expliquen el proceso. Y que veamos por qué vamos a hacer cada cosa o por qué vamos a estar en una semana de carga o en una semana de asimilación y ver un poco eso.
aprender el proceso también, pero ojo que me pasa igual con el entrenamiento que con la nutrición, que con la fisioterapia, totalmente. al final un poco en todo, si te gusta el mundo del deporte como tal, al final quieres aprender. Claro, pero sobre todo en el tema del entrenamiento, de un entrenador y todo eso, quizás es más notable el tema de que tú entiendas lo que te está proponiendo, de que escuches a tu cuerpo, de que si a lo mejor no deberías estar tan cansado después de un entrenamiento de series, pero tu cuerpo se ha resentido más de lo normal, pues que sepas que tienes que controlar un poco más en el siguiente entreno y todo eso. Y eso es una cosa que tengo súper interiorizada desde hace poco, que es el interpretarlo todo y que a lo mejor todo lo que tú me digas no va a ser la verdad absoluta de lo que tenga que hacer, que a lo mejor lo tengo que interpretar un poco, tengo que cambiar un poco los entrenos. Mira, si quieres te cuento una anécdota, que es la única que yo he tenido una mala experiencia con un entrenador, ¿vale? Con el cual estuve poco tiempo, porque yo por aquel entonces yo creo que fue mi segundo entrenador, ¿vale? Pues claro, yo no, lo que tú has dicho, yo no hacía nada de eso. Yo era súper cuadriculado. Ahí te estoy hablando que yo todavía no había empezado mis estudios, yo era seguir al pie de la letra todo lo que me decían, porque yo, si hacía eso, pues claro, iba a mejorar muchísimo. Pues yo llegué a un punto de sobreentrenamiento brutal, pero sobreentrenamiento que ya no era cuando yo me ponía las zapatillas y me iba a entrenar, no, en mi día a día. Yo llegué a unos niveles de agotamiento físicos y mentales que no se me olvidará nunca la situación, y lo cuento de ejemplo muchas veces. Un día, ¿vale? Que fuimos a comer al centro de Málaga y quedé en casa de mi novia, que vivía pues, por el Paseo Marítimo, a la altura más o menos de la Torre Mónica, ¿vale? Para poner un poco en contexto a la gente de Málaga. Nos bajamos en el autobús al centro, ¿vale? Fuimos a comer, hacía muy buen día, era un día de invierno, hacía solecito y demás, terminamos de comer y me dijo, vamos a volver dando un paseo por el Paseo Marítimo, que hace muy buen día. Digo, estoy cansado. Digo, bueno, venga, vale. Pues no llegué al parque, que no podía ni andar, estaba muerto, destrozado. Tuve que coger el autobús para volver a su casa. Claro, por no interpretar. Un punto de agotamiento y de no decir, oye, que lo que yo estoy sintiendo no es normal. A lo mejor también culpa mía fue no transmitírselo al entrenador de aquel momento. Pero, y ya, bueno, tuve que hacer analítica, vimos que la analítica dieron unos valores que no eran normales y tal, y tuve que estar pues 2-3 meses pues haciendo nada, pues muy suave todo, hasta que mis niveles de energía, tanto físicos como mentales, pues se equilibraron de nuevo. Entonces es complicado. Al final la labor del entrenador, puedes achicharrar a una persona, ¿sabes lo que te digo? Si sobrepasas lo que realmente puede hacer el deportista. Hombre, es que necesitas una sinceridad por parte del deportista plena. Es un feedback. Al final tiene que haber deportista, entrenador. Yo creo que es algo de lo que tenemos muy interiorizado en Time to Train, tanto José Luque como yo, con vosotros, porque al final es el hecho de tú me tienes que decir qué sensaciones tienes, porque no somos máquinas y yo puedo ver los números que tú sacas en la aplicación, pero realmente yo no sé tus sensaciones. ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿Cómo eres capaz de gestionar tu trabajo, tu familia con el entrenamiento? ¿Cómo lo estás llevando todo? Porque al final esto no es 2 más 2 son 4. Es imposible. Entran tantos factores en juego, que es lo bonito también de esto. Que muchas veces, por eso yo pienso que realmente no hay ni mejor ni peor entrenador. Al final tiene que ser la unión deportista-entrenador la que al final haga ese progreso, porque un plan de entrenamiento puede ser el mejor del mundo, estar diseñado por el entrenador con más reputación del mundo, pero si no se adapta a tu día a día, a tu persona como tal, pues tú no eres un deportista de élite, tú no vives por y para el deporte. Entonces ese plan de entrenamiento pues va a fracasar, o no te va a hacer llevar a mejorar lo que tú podrías hacer si escuchas más a tu cuerpo. Y que las consecuencias que puedes tener por seguir un plan a rajatabla y que no te vaya bien, o simplemente por intentar autoentrenarte tú y darte de más,
no es solo que te puedas lesionar o que puedas estar más cansado de la cuenta, es que te puede afectar a tu salud realmente. Sí, totalmente. Y una cosa que se supone que te tiene que dar salud, bienestar y todo, entre muchas comillas, que es el deporte, te puede acabar fastidiando la vida realmente. Sí. Y no es plan de que acabemos así. Sí, no, total. Ojo, y hago un inciso, ¿vale? Aquí en lo que has dicho de salud. A mí cuando un deportista me plantea un ultra, una carrera de 100 millas o una locura de esa, yo le digo que eso no es salud. No sé si estamos de acuerdo en eso. Correr 100 millas, sí, por ejemplo, no es saludable. Por muy buen entrenamiento que tú lleves. Al final, el cuerpo no está diseñado para hacer ese estrés. No, sí, estoy de acuerdo contigo. No tengo tampoco ¿Vale? mucha idea realmente, pero por lo que investigo, y mira que a mí me gusta pues seguir ultras, seguir carreras de ese tipo, pero sí es verdad que tú cuando estás sometiéndote a eso, de hecho te hacen firmar un certificado médico o sea, llevar un certificado médico en prácticamente todas las ultras. Bueno. Que te tienen que decir, pues eso, que tu corazón va bien, que tienes la capacidad para poder completarla. Total. Y bueno, y si te vas a los corredores élites de esas ultras, ves que es un deporte que los mejores están muy poco tiempo. Claro. Ahí arriba. ¿Por qué? Porque al final es algo que no es viable el sostenerlo año tras año, tras año, tras año. Entonces, bueno, ahí es verdad que aquí sí hay que ser sincero, que ojo, que no quita que tú el día de mañana digas, yo quiero desafiar a mi cuerpo y hacer una carrera de 100 millas, pero no a lo mejor hacer 2-3 carreras de 100 millas al año. No, es que no es viable. Y aparte, ahí también, bueno, se ha creado como un boom, o yo lo veo así, de que, bueno, tenemos alguna carrera por aquí cerca, que tampoco voy a decir nombres ni nada, que seguramente sabrás de cuál hablo, que a lo mejor la gente se apunta por realmente quién la organiza o el porqué de esa carrera, y esas personas realmente no están preparadas para hacer ni siquiera un maratón de montaña. No, total. Y consiguen ese certificado médico en su médico de día de laboratorio, de ambulatorio o lo que sea, y realmente esas personas no están preparadas. Total. A mí ese es un tema que me da miedo realmente. Sí. Porque, claro, luego ves que si a no sé quién le ha dado un infarto, que si no sé quién se ha hecho una lesión crónica ya para toda su vida. Sí, y bueno, aquí también, yo te lanzo que esto muchas veces lo hemos hablado. Yo pienso que si carreras de ese tipo fueran más exigentes con los cortes de tiempo, no habría ese problema. Eso es abrir un melón. Eso da para otro podcast, pero sí es verdad que yo realmente pienso que si se fuese más exigente, a lo mejor dirá gente que no, pero yo pienso que sí, porque al final estás poniendo, estás dándole una realidad a una cosa que, que te hace plantear y decir, vale, es que si yo en tal kilómetro tengo que estar por debajo de tal hora, no me vale echarme a andar. Bueno, realmente podemos abrir un poquito el melón si quieres, y es, por ejemplo, que pasó este año en la maratón de Tokio, supongo que lo viste. Sí. Que pararon en el kilómetro 20 a las 6 horas o a las 5 horas o algo así. Y es como, a ver, no es por desprestigiar a nadie, pero es que si no has hecho los primeros 20 kilómetros en 4 horas o en 3 horas o en lo que lo cortasen, es que ya no estás haciendo algo saludable. No, totalmente. A no ser que sea porque tengas, pues no sé, una condición física que no te permita hacerlo y tú por voluntad y por lo que sea la quieras completar. Porque hay muchas personas que a lo mejor es que no me gusta la palabra discapacidad, pero no sé cómo decirlo, que con condiciones físicas especiales no pueden completar una carrera en un tiempo normal, entre muchas comillas también, pues a lo mejor a esas personas sí que habría que dejarle su tiempo de adaptación porque no lo están haciendo del todo mal. Ya. Pero sí, una persona que con condiciones normales tarda más de 4 horas en hacer 20 kilómetros en una maratón de asfalto, pues quizás no está ahí por salud. Claro. O sea, no está ahí de un modo saludable. No, es como pues eso, y había mucho debate en redes sociales, no me acuerdo también en qué maratón fue. Hace poco, este corredor Fabián Roncero, por ejemplo, había un melón muy gordo, que ya no es la primera vez que lo ha abierto, porque se veía entrando a meta a la última corredora en un maratón de asfalto, no me acuerdo qué maratón era. Creo que fue Londres, ¿eh? Que todo el mundo aplaudiéndole y demás, y hizo 6 horas y media. Y él ponía, y ojo, yo comparto mucho de lo que él dice, el hecho de que hacer un maratón en 6 horas y media
algo falla. Ahí algo falla. A lo mejor, pues bueno, que ojo, que no era una persona mayor y demás, pero es que a lo mejor su salud no le permite hacer eso. Bueno, pues corre una media maratón. Claro. Y a lo mejor en algún momento llegará a la maratón. Pero vaya, que tampoco correr una media maratón no es menos que hacer una maratón. No, totalmente. Pero que si no está en ese punto de preparación en la que su cuerpo aguanta ciertos kilómetros a cierta intensidad, pues quizás no estás preparado para hacerlo. Y claro, yo soy el primero que ha cometido ese error porque, por ejemplo, el año pasado mi primera carrera así de trail fue la maratón de la Ultra Sierra Nevada. Yo no estaba preparado. Hice 9 horas 45 y fue una locura. ¿Entré dentro del tiempo de corte? Sí, pero no fue sano. No fue una cosa sana y claro, he aprendido un poco de ese error y pues ya, bueno, y hablando con él y todo, porque empecé con ellos, con el entrenador, mucho después de esa maratón. Entonces, claro, pues me di cuenta de que eso no es sano, de que eso no es seguir mi progresión y de que si en algún momento la quiero hacer en un buen tiempo, pues ya llegará. Que de hecho este año la he repetido. No se han dado tampoco las condiciones perfectas porque el cuerpo no respondía, estaba malo. Pero bueno, que por lo menos ya hay una base. Que Total. ya no voy de cero y reventado a los primeros 5 kilómetros. Sí, es así, es más o menos, pero eso al final es poner en la balanza que al final es tu salud la que está en juego, ¿sabes lo que te digo? Que no se nos olvide eso, que al final es la salud de la persona la que está en juego por cruzar una línea de meta. Claro, y entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que está empezando a correr y dicen, y claro, esas personas a lo mejor la máxima idea que tienen de una carrera es una maratón, porque es lo que más voz se le da? Pues una persona que está empezando a correr y ha visto solamente eso, maratones, y ahora se ha metido en la cabeza que quiere hacer una maratón. Vale. ¿Qué le dirías? Bueno, pues al final que tú tienes que dominar la distancia y aprender a interpretar a tu cuerpo. Cuando tú llegas a ese punto de que tú sabes jugar con tu cuerpo y sabes jugar con tus sensaciones, de decir, venga, pues hoy voy a hacer X kilómetros o X tiempo fácil. Y yo interpreto que mi cuerpo, que yo soy capaz de ir fácil. Otro día, pues no, pues hoy voy a hacer un trabajo de alta intensidad, ¿vale? Y ser capaz de que haya margen y que tú veas, hostia, pues si yo yendo fácil voy a 6 minutos el kilómetro, pues hoy que me toca un trabajo de intensidad, tengo que ir más rápido. Tengo que ser capaz de hacer eso. Ir viendo una progresión. Yo al final le digo a todo el mundo que al final tiene que tener un poco marcado objetivos. Se tiene que ir marcando objetivos acorde al tiempo y a cómo evoluciona su forma física. Bueno, pues si tú empiezas desde cero, pues a lo mejor tu objetivo es primero correr 30 minutos seguidos. Y para ello tienes que empezar a caminar, correr, ¿vale? Tú a lo mejor ya has llegado a completar esos 30 minutos de carrera continua seguida. Vale, pues ahora vamos a meter un trabajo de intensidad. ¿Lo has completado y eres capaz de jugar con eso? Vamos a dar otro escalón. Vamos a ver si eres capaz de llegar a 60 minutos de carrera continua. Y al final, además, si tú inicias ese proceso, al final enganchas más a la persona. ¿Por qué? Porque lo vas haciendo partícipe de, vale, le vas poniendo pequeños objetivos. Al final, Time to Train, hay deportistas de todos los niveles, desde gente pues que hemos empezado a entrenar, que su objetivo era correr su primer 10K, a gente que tiene, como hemos hablado antes, José Pino, que tiene 2.39 en maratón, ¿vale? Que hay perfiles de todos los niveles, porque nos hemos llegado a encontrar gente que nos preguntaba a nosotros de si podían entrenar con nosotros porque éramos un grupo de entrenamiento que solamente entrenábamos a gente buena. No ha pasado, ¿sabes? Digo, digo, vamos a ver, digo, lo que pasa, claro, digo, lo que pasa, vamos a ver, que tú tienes el concepto de que X persona entrena con nosotros o X persona entrena, pero detrás hay muchísima más gente. Entonces, te pongo el ejemplo de un grupo de chicas que su primer objetivo era correr un 10K, lo han conseguido y ahora su siguiente objetivo es ver si son capaces de completar una media maratón. Claro. Y entre medias de ese proceso hemos tenido que repilotar. ¿Por qué? Porque ha habido cosas que han lastrado esa progresión y yo he visto y le he dicho, oye, ahora mismo hemos cortado la progresión que os había propuesto por X motivo, recogemos un poco de cable y si vais a esta carrera, dejadla para más adelante. Porque no lleváis esa experiencia.
Pongo el ejemplo. Yo a ellas, por ejemplo, le dije curiosamente, digo, mira, hasta que en una tirada larga no me seáis capaces de acabar 15 kilómetros bien. Por asfalto todo. Sí, estamos hablando de asfalto. De 15 kilómetros, yo no os voy a decir que os apuntéis a una media maratón, porque no me dan la seguridad y la confianza de que podéis afrontar bien el objetivo. Claro, que podemos tener también un objetivo grande como a largo plazo y luego mini objetivos en medio, pues que se pueden mover, que se pueden adelantar, se pueden atrasar. Total. Y ya dependiendo de cómo vaya todo, pues ir al objetivo. Al objetivo importante, claro. Claro. Y sí que, bueno, también decir que en Time to Train entrenáis a personas normales. Que somos todos. Bueno, todos somos normales. Claro. Yo creo que por suerte ninguno vivimos del deporte, porque eso exigiría una exigencia que a mí personalmente me sería muy complicado de gestionar mentalmente. Bueno, no podría vivir del deporte. Y que aún así, que hay personas que a lo mejor tienen un nivel más alto, otras que tienen un nivel más bajo, porque somos todos personas normales, que no... Sí, no, y al final lo bueno de eso que no hay nada raro, que te retroalimentas un poco de... Todo el mundo puede aportar a todos, desde, pues, el que está más fuerte te puede dar consejos, te puede tal, pero a lo mejor una persona que está menos fuerte, la forma de afrontar una caída, una lesión y demás, también te puede marcar, ¿sabes lo que te digo? Porque te podría poner ejemplos de todos los tipos de aprendizajes que yo me llevo de deportistas muy buenos a nivel de rendimiento, me refiero a deportistas que entrenan para buscar su máximo rendimiento y sufrir, luchar contra el crono y no contra un puesto y sufrir lo menos posible dentro de la carrera, de cómo puede afrontar, por ejemplo, una lesión. Y dices tú, si el que lucha por un puesto tuviera la gestión emocional que tiene el que lucha contra sí mismo para rascarle el mayor tiempo posible al crono, si se pudiera hacer esa simbiosis, joder, ¿cómo sería? ¿Sabes lo que te digo? El deportista, que al final... Sí, ojalá. Pero cada uno tenemos lo que tenemos, por desgracia. Y bueno, si quieres, ya que has hablado de Time to Train, explicar un poco cómo empezó Time to Train, qué es. Vale, pues... Estamos hablando de... Pero no, sí, hemos empezado, no sí, a lo mejor, bueno, mucha gente a lo mejor lo conoce, pero... A lo mejor mucha de la gente incluso que está en Time to Train no conoce la historia desde el inicio. Pues bueno, al final yo ya cuando estaba haciendo TAFA, algunos amigos que hoy día siguen trabajando con Time to Train nosotros, ahora bueno, ya lo podemos llamar clientes porque en su día eran, pues eso, siguen siendo amigos, está claro, pero ahora son amigos y clientes de Time to Train. Pues me decían, oye, voy a hacer esta carrera, ¿tú qué harías con tu experiencia, tal cual, cómo lo harías? Y lo típico, pues a lo mejor le mandabas un Excel con, bueno, pues yo haría esto, haría lo otro, y a lo mejor le mandaba semanas de entrenamiento, ¿vale? Para intentar prepararlo pues lo máximo posible dentro de la poca experiencia que, bueno, ahí tenía más experiencia como corredor que como entrenador, porque todavía estaba iniciando esa formación, ¿vale? Claro, no estaba formado realmente. Claro, realmente. Entonces yo estaba tirando más de experiencia, ¿vale? Que aquí muchas veces, ¿qué valoramos más? ¿La experiencia o la formación? Bueno, hay que buscar ese equilibrio. Entonces yo ya, pues bueno, eso, cursando ya más o menos el TAFA, ya hacía pues eso, como mis pequeñas primeras planificaciones a amigos. Después... termina el TAFA, hago sobre todo, principalmente, el máster de entrenamiento que te he comentado de trail, que fue el que a mí ya más me dio confianza, sobre todo confianza a nivel de poder cruzar esa experiencia con esa formación y ya decir, hostia, que yo ya me veo capacitado. Por ejemplo, una de las cosas, yo cuando estaba en el TAFA, cuando yo abría Training Peaks, que es la plataforma con la que nosotros planificamos los entrenamientos. Sí, una aplicación de móvil. De móvil, ahí está, un software de entrenamiento. Yo veía esos puntos, esa gráfica y decía, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es súper complicado de entender, yo esto no voy a ser capaz nunca de entenderlo. A mí dame un Excel y yo sigo con el Excel, que yo esto no voy a ser capaz. Pues bueno, pues cuando al final te formas y conoces todos esos pequeños detalles, por ejemplo, de Training Peaks y de otro software de entrenamiento y demás, dices tú, vale, ya me puedo lanzar a esto. Y bueno, pues al final a ese pequeño grupito de deportistas que llevaba, pues ya los pasé a Training Peaks. Le dije, oye,
mira, que vamos a hacer esto ya de forma más profesional. Ya, bueno, pues ya empecé a tener un pequeño ingreso económico gracias a eso y ya pues empecé a funcionar con la plataforma de Training Peaks. Después, pues llamémoslo destino, ¿vale? En el trabajo, pues conocí a la otra pata de Time to Train, a José Luque. Porque realmente, perdón, Time to Train lo empezaste tú solo. Sí. Claro, Sí. que hubo a lo mejor un tiempo de menos de un año, ¿no? Por lo que me dices, que estabas tú solo. Sí, bueno, al final que yo llevase más o menos ya empezando con Training Peaks, con la marca de Time to Train como tal, ¿vale? Con la marca de Time to Train como tal, un añito y pico, sí. A 2 años seguramente no Sí, pero no ya llegó. es tiempo, ¿eh? Un año y algo. Joder. Sí, bueno, pero tú ten en cuenta que yo al final lo veía más, yo tenía mis ingresos en Decathlon, que ese era mi principal sustento económico, ¿vale? Que al final yo estaba, pues bueno, ya cuando terminaron los estudios me subí un poquito más de horas, ya estaba más de media jornada y demás, y bueno, al final eso era como yo tampoco tenía tantos gastos, porque todavía vivía en casa con mi madre, pues yo vivía genial y al final, como yo decía, bueno, es que lo que yo me saco de los entrenamientos es para que este deporte no me cueste nada. Me puedo comprar las zapatillas, me puedo apuntar a esta carrera, me puedo pagar la gasolina para ir a esta carrera. Yo no ganaba dinero realmente, bueno, sí ganaba, pero era para pagarme mi hobby, para pagarme todo lo relacionado con el deporte. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, un añito y pico, así más o menos. Y el destino pues hizo que en Decathlon entrara José Luque como compañero pues temporal, con un contrato temporal. Y curiosamente nosotros no nos pusimos a trabajar juntos con Time to Train. Salió un proyecto antes, que fue la escuela de trail, de la escuela con los niños que tenemos de trail. Ese fue el primer proyecto que nos llevó a sentarnos un poco y yo a conocer a José pues un poco más en profundidad. Sí que gracias a eso tiene que estar agradecido que gracias a mí conoció lo que es el trail, porque él venía del asfalto y del senderismo y un día él vive muy cerca, vive en Ciudad Jardín, al lado de los Montes de Málaga, y le dije, pero vamos a correr, pero vámonos por montaña. Hombre, ¿qué haces ahí? Y allí me apareció el colega todo preparado, pues yo no me acuerdo, yo creo que no llevaba ni agua, me parece que era, ¿vale? Así que imagínate el primer contacto con la montaña como fue. Y le descubrí pues ese abanico de que era lo mismo que tú podías hacer con el senderismo, con las botas puestas, pues hacerlo mucho más rápido corriendo por montaña. Y ahí, pues bueno, a raíz del deporte tuvimos más relación y le planteé una idea que a mí me rondaba la cabeza, que era el iniciar el proyecto este de la escuela de trail, que por suerte pues ya llevamos 3 años, ¿vale? Con lo cual sí, más o menos por eso, ahí al final yo cuando ya más o menos conocí a José, hace un poquito más de 3 años, y la escuela de trail pues bueno, se materializó, a día de hoy sigue, y claro, al final el yo estar también ahí presente en las carreras por montaña, pues bueno, me hizo que cada vez pues se viera viendo un poco más esto de Time to Train y la gente pues se interesaba y sobre todo, como yo digo, el boca a boca. Al final claro, la forma de empezar a trabajar, nosotros a día de hoy, como yo digo, no hemos invertido en publicidad. Realmente, te soy sincero. Ahora, por suerte, estamos terminando nuestra web, ¿vale? Pequeño spoiler, ya podéis visitarla, ¿vale? Entonces, nunca, y ha sido el boca a boca. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Que al final, pues eso, a 26 horas que estaba, me parece, en Decathlon, más la escuela de trail, más los deportistas que ya empezaba a llevar, ya me vi en la situación de decir, uy, esto se me está escapando un poco de las manos. Y cada vez tengo más deportistas que me demandan más tiempo y yo no soy capaz de gestionar esto, no me va a dar un poco esto. Y fue un poquito después de la pandemia, ¿vale? Porque en la pandemia estaba todavía yo Time to Train, solamente era Ángel. La escuela de trail se inició después de la pandemia, ¿vale? Que me acuerdo que estábamos todavía con las mascarillas, la iniciamos cuando quitaron las restricciones estas de movilidad, de que podía salir del municipio, pues ahí iniciamos la escuela de trail. Y
Poco después, pues eso, la demanda fue aumentando con la vuelta a las competiciones y demás, y le planteé a José el hecho claro, él ha estudiado INEF, tiene muchísima experiencia como entrenador personal en gimnasio y demás, pero no conocía tanto, pues por ejemplo, TrainingPeaks, el software de entrenamiento. Entonces, pues hicimos un pequeño aprendizaje y claro, lo que le dije, oye, vamos a repartirnos los deportistas. ¿Para qué? Para que el punto digamos, de escucha, podamos dedicarle ese tiempo de escucha a cada deportista y que no recaiga sobre todo a mí, y que tú al final pues puedas escuchar a los deportistas, tengamos los entrenamientos diseñados los dos en común, ¿vale? Porque si algo bueno tiene este software de entrenamiento es que tú al final creas los entrenamientos y al final pues una vez que ya lo tienes creado, se los vas aplicando al deportista el día que tú necesites. Entonces le enseñé un poco el aprendizaje y demás. Y él empezó, pues bueno, también a coger deportistas y bueno, hasta el día de hoy, que podemos decir que desde hace ya pues unos cuantos meses, ya más de medio año, pues me estoy dedicando profesionalmente al mundo del entrenamiento. Como autónomo ya, bendito autónomo, y principalmente, pues bueno, teniendo mis ingresos de Time to Train. Y bueno, pues José es la otra pata de Time to Train. Como yo siempre digo, cualquier duda que yo tenga a nivel de entrenamiento de fuerza, a nivel de tal, siempre lo tengo que consultar con él, o incluso lo que son cuestiones más fisiológicas, porque al final pues ha profundizado un poco más sobre la materia al tener esa titulación universitaria, y a lo mejor pues yo me quedo un poco más con la experiencia, que al final el capullo en la experiencia me está ganando, porque ha tenido una mejora brutal también en las carreras por montaña, y ya bueno, pues tiene también un rendimiento brutal. Y una de las cosas que sí que queremos potenciar ahora a día de hoy también desde Time to Train es que, bueno, pues iniciar también un poco una vertiente un poco más enfocada a lo que viene siendo pues disciplinas que mezclen el entrenamiento concurrente, lo que es la fuerza con la resistencia. Tipo carreras de obstáculos. Sí, correcto. Qué entonces, una vertiente, digamos, que próxima, donde queremos empezar que la cosa se vaya escuchando y se nos relacione también a Time to Train, pues es eso, es que al final, aprovechando del nivel y la experiencia que tiene José en ese tipo de pruebas, pues también explotar un poco ese mundo, que creo también que va a ser un boom. El famoso entrenamiento híbrido que está ahora. Eso es, ahora pues está siendo como el trail de hace 10 años más o menos. Hay mucha gente que quiere profundizar sobre eso. Entonces, bueno, pues más o menos esos fueron los inicios. Al final, como yo digo, el trabajo en Decathlon pues hizo que cruzarse nuestros caminos hasta el día de hoy. No, totalmente. Y te quería decir que, claro, al principio podríamos decir que José se dedicaba un poco al tema de la fuerza y todo lo que me has comentado de fisiología, y tú al tema de experiencia y entrenamiento, así diciéndolo a lo gordo, y que ahora se están mezclando totalmente los caminos y que vais como a medias realmente en Time to Train. Total. Quizás él se sigue relacionando más con el tema de la fuerza, con el tema de las competiciones que hace, que la última vez hizo un Hyrox. También, bueno, ya hablaré con él de sus carreras, que son un poco una locura. Sí. Todas estas que mezclan sacrificio mental y todo eso. Sí, total. Entonces ya cuando hable con él ya me contará. Pero él realmente sigue más relacionado al tema de la fuerza y al entrenamiento híbrido, y tú a las carreras por montañas, aunque el rendimiento sea similar. Claro, al final él tiene, como yo digo, él está tocado en la varita, con la varita mágica de que a poco que hace tiene un rendimiento brutal y le permite compaginar ambas disciplinas sin perder rendimiento en ninguna de las dos, ¿vale? Y también, claro, al final en estos 2-3 años él también ha tenido mucho proceso de aprendizaje en la montaña. Claro, porque al final tú puedes tener todos los conceptos fisiológicos, pero si tú no conoces el deporte desde dentro como tal, no puedes
cruzar esto. Entonces, claro, al principio, pues bueno, era más un poco eso, el preguntarme, yo qué sé, incluso hasta por terreno, ¿sabes lo que te digo? De tiradas, de dónde puedo decirle a este deportista que haga esta tirada específica para esta carrera, y a lo mejor ya no tanto, porque es que ya se conocen las montañas igual que nosotros. Claro, al sí, final. sí. Entonces ha sido un aprendizaje brutal, y a día de hoy, ojo, que no quita que nosotros tenemos nuestros grupos de WhatsApp donde friqueamos un poco con todos estos datos de entrenamiento, claro, sí, y demás, pero claro, a día de hoy el trabajo es común, y ojo, sobre todo, que yo digo, a mí la gente cuando me pregunta, ¿pero tú tienes entrenador y demás? Digo, no, yo me autoentreno como tal, pero siempre con la supervisación de José. Una de las cosas que yo siempre le digo a él, porque es lo que más me raya, es, mira, yo tengo mi agenda más o menos así, esto es la estructura de días que puedo hacer, ¿vale? Con las tiradas largas, tal cual, pero dime qué sesión de fuerza meterías este día, o dime qué sesión de calidad meterías este día. Entonces también, por eso, bueno, pues ponernos también nosotros en el punto de mira de decir, no, vamos a practicar nosotros, los primeros como tal, al igual que al final os hacemos nosotros la planificación a vosotros. Pues yo pensaba que a ti te entrenaba José y tú entrenabas a José. Bueno, es algo, tenía como asumido. Es algo, bueno, hacemos una videollamada, organizamos una videollamada, y es videollamada de, venga, planificación, y nos ponemos a planificarnos mutuamente con el objetivo. Sí, pero al final cada uno... Sí, bueno, al final es que es verdad que es complicado por eso, porque hay que cuadrar un poco todo, pero no, que al final es eso, es decir, venga, tenemos este objetivo, ¿qué vamos a meter? No, pues mira, yo pienso que estos 2 días de calidad te van a venir bien, y lo hacemos un poco ahí sobre la marcha, pero ojo, sí es verdad que planificamos siempre, como tenemos más o menos la estructura de la semana y la agenda más o menos con antelación ya cuadrada, sí que nos gusta planificar a bastante largo tiempo, salvo que surja algún imprevisto de última hora y hagamos alguna pequeña modificación, pero cuando nos sentamos, por ejemplo, hace un par de semanas, ya planificamos hasta nuestro próximo objetivo, que vamos a competir otra vez de nuevo juntos, que es el 26 de mayo, la siguiente prueba de Copa Andaluza. ¿Vale? Entonces nosotros ya tenemos nuestro entrenamiento puesto, salvo algún pequeño detalle que tengamos que hacer hasta final de mayo. Sí, que hacéis como una visión así general y luego ya cada uno se va readaptando sus cosas. Sí, en la medida de lo posible, los dos somos bastante cuadriculados y es raro que otra cosa no por cuadriculados. Que cambiemos algo, pero bueno, hace poco pues estuve un percance entrenando, me caí y tuve que quitar sesiones de carrera a pie porque la rodilla me dolía. Pero sí, si no, a mí me gusta siempre trabajar por suerte también, como puedo organizar un poco más el horario, pues tener todo más o menos cerrado. Y bueno, te voy a leer una cosa, ¿sí?, que lo habrás escrito tú o José, que lo pone en la página de Time to Train en cuanto entras. Dice, no somos fisioterapeutas, nutricionistas, readaptadores deportivos o psicólogos. Entendemos de entrenamiento, somos entrenadores, trabajamos con nuestros atletas para llevar equilibrio y coherencia entre lo que quieren y deben hacer para alcanzarlo. Que me parece súper importante el dejar claro que sois entrenadores, que no nos vais a dar unas pautas nutricionales súper estrictas, ni nos vais a tratar temas de fisioterapia, de readaptación deportiva, que sí que nos podéis guiar para el tema de superar una lesión, de claro, entrenar poco a poco, algunas pautas nutricionales, temas de suplementación y todo eso, pero dejar claro que no estáis especializados en ello y que realmente lo que vais a hacer son ponernos entrenamientos, hablar con nosotros y readaptarlo todo. Eso es. Pero me parece súper importante y súper interesante que lo digáis, porque ahora que hay más entrenadores que atletas casi, hay algunos que te dicen que te lo van a hacer todo. Y a lo mejor no tienen la formación para hacerlo todo. Y dejarlo claro desde un primer momento creo que es algo súper importante. Sí, ese es el principal problema. Al final, haces cualquier título de un fin de semana. Al final, yo conozco entrenadores con una titulación de un fin de semana. Sí, tienes un título, bueno, al final, ¿qué validez tiene eso? Ninguna. Yo eso puedo hacer cualquier título de nutrición, un curso de nutrición que me lleve un mes a lo mejor, o lo que sea, no sé, y ya te puedo decir, no, es que yo también, venga, pues te voy a cobrar más porque yo soy nutricionista y te voy a hacer una dieta, ¿vale? No tiene sentido. Al final, cada profesional dentro de cada ámbito es profesional dentro de su ámbito, ¿vale? Nunca mejor dicho. ¿Y qué pasa? Pues que tú tienes que saber
hasta donde tú llegas. Y además lo bueno de esto es rodearte de un buen equipo de profesionales, porque al final si tú estás en el mundo del deporte, te va a llevar a conocer a buenos profesionales, a buenos nutricionistas, a buenos fisioterapeutas, incluso a buenos psicólogos deportivos. ¿Por qué? Porque al final tú a lo mejor quieres aprender sobre la nutrición y sí, está claro, yo te puedo hacer mucho hincapié, que lo hago, lo hacemos con nuestros deportistas, tienes que llegar a X cantidad de hidratos de carbono por hora, a X cantidad de agua, de sodio, pero yo no tengo las capacidades para decirte, tú vas a comer de lunes a domingo X cantidad de macronutrientes y te voy a elaborar un plan nutricional, porque para eso está el dietista nutricionista, no está el entrenador deportivo. Y está jugando con la salud de esa persona, obviamente. Total, que ojo, que a lo mejor habrá entrenadores que sean entrenadores cualificados con una titulación universitaria y habrá eso, que también hayan sido nutricionistas y que tengan esa doble formación y que lo puedan hacer perfectamente, o viceversa, o fisios que sean entrenadores también, sin ningún pero. Tú al final tienes que ser consciente de hasta tú dónde puedes llegar. Entonces, lo mejor de esto es hacer un buen equipo. Que si tú a mí me dices, oye, pues mira, yo es que tengo problemas de estómago, es que con las pautas que tú me dices, yo sigo teniendo problemas de estómago. Pues al final, yo no voy a ser mejor entrenador por inventarme cualquier milonga o cualquier, no, pues vamos a probar esto, no. Porque te voy a decir, oye, pues mira, te puedo hablar desde mi experiencia, conozco a este nutricionista, conozco a este otro nutricionista, te puedo decir que trabajan bien, empieza con ellos a ver si entre los dos, o mira, me he lesionado, es que no puedo correr, es que no puedo doblar la rodilla, ¿qué hago? No lo sé, la verdad, no sé qué te pasa, no sé, pues claro, pues yo a lo mejor te puedo derivar a un fisio que te valore, que te haga una exploración, que te haga un tratamiento, pero que después a mí me diga ese fisio, oye, es que mira, este deportista tiene X patología, he visto esto, vamos a tener que quitar el impacto articular durante por lo menos 10 días, ¿vale? Cámbiale el entrenamiento aeróbico por un deporte sin impacto, o vamos a intentar fortalecer porque tiene una debilidad brutal de glúteo medio, tal, vamos a intentar en la fuerza meter X ejercicios específicos. Para mí, eso es un buen equipo. Claro. Eso es un buen equipo. Yo no puedo abarcar todo, es imposible. Es imposible. Entonces, está claro, al final, rodearte de buenos profesionales, y si algo yo creo que puede valorar la gente de Time to Train, que no es solamente no, yo tengo el entrenador y tengo el plan de entrenamiento en el móvil. No, es que yo sé que si el día de mañana me pasa algo, hostia, pues Ángel o José van a estar en contacto con este fisio y van a poder sacarme de la lesión, van a poder trabajar junto a mí, o me van a poder recomendar X geles, X barritas, porque claro, porque al final ellos también trabajan con nutricionistas, que tal, cual. Al final es un poco cómputo, y tú tienes que ser consecuente de decir, mi trabajo llega y mi sabiduría, por así decirlo, llega hasta aquí. A partir de aquí yo tengo que buscar ayuda. Claro, y que un entrenador realmente bueno te va a derivar a esas personas. Y bueno, si quieres vamos terminando ya. Vale. Y bueno, me soltaron una pregunta en el anterior capítulo, que fue, ¿cuál es tu próxima meta? Ya bien sea en ámbito deportivo, en ámbito personal, lo que quieras contar, si es una meta a largo plazo, una meta... Pero bueno, ¿cuál es tu próxima meta? Vale, mi próxima meta, te la voy a hacer un poco, aunque a lo mejor te explote un poco la cabeza y demás, ¿vale? Pero es una cosa recurrente que, sobre todo este inicio de año, que a lo mejor, pues bueno, no estoy teniendo las sensaciones por diferentes motivos que me gustaría tener en competición y demás. Aunque te parezca curioso, mi próxima meta, en mis próximas metas deportivas, ¿vale? Va a ser más escuchar a mi cuerpo. Ok. Escuchar a mi cuerpo tanto en el día a día como en las propias competiciones. Si algo
ha caracterizado creo, mi mejora en este rendimiento, en este pequeño rendimiento que he hecho deportivo, ha sido el aprender a interpretar mis sensaciones, a correr en base a lo que yo sé que soy capaz de conseguir y no correr por un puesto o por un resultado. O sea, es que al final eso, si tú lo tienes interiorizado, eso te va a llevar a ese puesto o a ese resultado. Entonces, un poco volver a esa esencia de no ser tan dependiente o no ser tan resultista de he quedado en X posición, o es que hoy en el entrenamiento tengo que llegar a X pulsaciones o a X ritmo, sino escucharme un poco más. Claro, vale, pues me parece súper interesante. Bueno, es que también nos ha pasado a los dos este año que a cada carrera importante para nosotros que íbamos malos. Sí, ha sido un poco frustrante. Igual. Y claro, partimos de un punto que no va muy bien la cosa. Entonces, cualquier cosa que la mejore, pues va a ser bueno. Sí, sobre todo es eso. Es como realmente tampoco sabes cómo va a responder tu cuerpo, no ir tan condicionado a, no, es que tengo que llegar aquí, o es que tengo que hacer esto en menos tiempo de esto. No. Es que al final, si todo va en consonancia, si todo va fluyendo, es que lo vas a conseguir. Sí, el problema es ponerte la presión esa, porque al final esa presión es la que te va a hacer muchas veces quedarte corto en no llegar al objetivo. Vale, y una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién va a ser el siguiente. Bueno, seguramente lo sabrás, pero... Bueno, es una pregunta que yo incluso me la he hecho alguna vez. Y puede ser de ámbito deportivo, de ámbito personal, lo que quieras, ¿eh? Vale. Creo que el próximo entrevistado, porque si no, no tendría mucho sentido la pregunta, va a ser corredor, ¿no? Bueno. Puede ser. Hace deporte de carrera a pie. En teoría, sí. Vale. Es que como hay una cosa que no tengo yo tampoco clara Bueno, no te preocupes, lo pongo más fácil. ¿Es deportista? Sí. Vale, perfecto. Pues del deporte que sea, ¿vale? Sí, por determinados motivos, ¿vale? ¿Cómo cambiaría su relación con el deporte si durante 2-3 años no pudiera practicar su deporte principal? Ok. ¿Qué pasaría? ¿Vale? ¿Cómo lo gestionaría? Imagínate, si tú eres ciclista, por determinado... Pasa más fácil con el corredor, que se lesione y a lo mejor puede estar mucho tiempo sin... Pero bueno, imagínate, te pongo el ejemplo. Si tú eres ciclista y no pudieras montarte en la bicicleta en los próximos 2 años, ¿qué pasaría con el deporte? Sí, parece... ¿Lo abandonarías? ¿Te buscarías otras alternativas? ¿Qué harías? A ver, ¿cómo gestionarías eso? Sí, pues me parece súper interesante. Sobre todo porque yo me lo he planteado alguna vez, pues eso, cuando te lesionas y claro, dices tú... ¿y ahora qué hago? Y dices tú, vale, ¿y qué? Joder, ahora que... Bueno, el deporte no se acaba seguramente. Habrá otras cosas. Estamos vivos, que es lo importante. Ya habrá cosas que poder hacer y donde quemar nuestra energía principalmente. Hombre, realmente nosotros lo tenemos más fácil, entre comillas, porque si nos lesionamos, a las muy malas podemos seguir haciendo fuerza. Sí. Y pero poco se transfiere, pero claro... Pero ¿cómo lo gestionarías tú un año, por ejemplo? ¿Sabes lo que te digo? Sin poder ponerte las zapatillas de correr. ¿Qué harías, tío? ¿Qué harías? Yo muchas veces me lo he planteado. Y vaya, es más, te digo, tengo seguramente algunos deportes en los cuales me marcaría objetivos también por lo mismo, para decir, porque al final es lo que nos gusta, al final es como todo, es la superación. A mí personalmente lo que me gusta del deporte es eso, es superarme a mí mismo y tener metas y objetivos. Pues yo creo que me volvería un poco loco, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que no. A lo mejor intentaría dedicarme no me dedico al trail, pero a lo mejor darle más fuerte al tema este de los medios y todo eso, enfocado al trail. Pero claro, ya ahí quitas el deporte. Bueno, que ya responda él. Que responda, eso es. Y ya está, que me ha parecido genial, que ojalá haya otra charla. Esperemos. Pronto no va a ser, pero bueno. Seguro, de otros temas, que profundicemos a lo mejor sobre otros temas y demás, encantado. Y nada, que increíble, un placer. Pues, un saludo a todos y nos vemos próximamente. Eso, que esperamos que os haya gustado.